Hola, bienvenidos a Ciencia en la Cocina. ¿Habéis oído hablar de los números E? Unos peligrosos compuestos químicos de los que nos mete todo el mundo miedo y que son los aditivos. Xavi, demuéstranos que de miedo nada. ¿Esto sabes lo que es? Con esto me das un poco de miedo. Sí, es contundente, ¿eh? Es una remolacha roja. Remolacha roja. Y lo que voy a hacer va a ser licuarla para obtener un caldo. Pues ¿sabes ese caldo que sale de la remolacha? ¿Cómo se llama? El aditivo E162, un colorante que está en la naturaleza, en una remolacha. Sigue. Pues vamos a hacer pimientos al E162. Que no es un pimiento. Me has asustado. Es un chipirón. Es un chipirón que lo que vamos a hacer va a ser tintarlo de este compuesto que hemos hecho aquí de manera muy graciosa. Pues ese compuesto rojo con el que lo estás tintando se llama betanina. Es un compuesto que pertenece al grupo de las betalainas, que además de darle color rojo, presenta propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anti casi todo. Y es un aditivo. Es un aditivo, un E162, ¿no? Exacto. Un colorante. Vamos a tostar, ya los hemos dejado aquí, 1 hora más o menos, dependiendo del color rojo que queramos, ¿eh? Y lo vamos a dejar, nada, ¿eh? Un sí es no. La gente se empeña en meternos miedo con los aditivos. Los aditivos han pasado todos los controles sanitarios para que no produzcan ningún perjuicio en la salud. Y hoy lo estamos demostrando. En el laboratorio, en la naturaleza, los tenemos en todos sitios y no hay problema con ellos. Fijaros qué bonitos han quedado, simplemente pasado por la plancha. Y apenas aquí queda poca historia, ¿eh? Para este plato. ¿Qué está pasando cuando los pasas por la plancha? ¿Qué compuesto estás quitando? Estoy quitando, creo que geosmina. Geosmina es un compuesto que se produce en determinados microorganismos y le da un sabor terroso. ¿A ti te gusta ese sabor? A mí regular, ¿eh? Bueno, un poquito hay que quitarse, Pues por eso lo estamos oreando. Exactamente. Por eso lo estamos oreando, ¿eh? Y vamos a ponerle un poquito de tinta, de salsa, de tinta de chipirón. De E162. De 162, no, esta la vamos a hacer en negro. Y mira cómo va a terminar la decoración. Yo quiero probarla. ¿Tienes tenedor? No, pásamelo. Te he puesto uno más pequeño. Tú eres el jefe. Uno más pequeño no vaya a ser que... Venga. Esto va por ustedes, va por ustedes. Chipirones al E162. Un lujo. No creo que me muera, ¿verdad? Te han pasado con la sal. Es un aditivo. La sal es un aditivo también, ¿no? También. Cloruro sódico.